yo quiero decirte que es importante que reconozcas que si tú has creído que Jesús es el Señor y que el Señor le resucitó de los muertos, Dios le resucitó de los muertos, y tienes fe en que Jesús es el Cristo, tú estás convencido de eso, es porque te lo reveló el Espíritu Santo, te lo reveló Dios. Y eso es lo que le está diciendo en este momento. Tiene que haber una relación especial, tiene que haber algo que tú te dé a entender, te convenza de que tú realmente sepas que el que te dio esa fe de saber que Jesús es el Cristo es por una revelación de Dios. Tiene que haber una intimidad con Dios. Tienes que entender, tienes que darte cuenta que es Dios mismo tratando en tu vida. Y Dios quiere tratar en la vida de cada uno de ustedes para que se les revele eso en sus corazones. Si hay alguna persona que no se le ha revelado. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de estos pasajes. Vamos primero a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, para que podamos también ver cómo el Espíritu Santo guía a los apóstoles para que se edifique la iglesia, cómo se debe edificar la iglesia. Y vamos a ver varios aspectos porque en este pasaje fue la primera vez que Pedro, después de que Jesús ascendiera al cielo, resucitó, ¿en qué? ¿Cuánto tiempo demoró Jesús muerto? 3 días, resucita. Y después se manifiesta a todas las personas. ¿O a cuántas? Resucitado. ¿A cuántas personas se les manifiesta resucitado? A sus discípulos. Y esos discípulos se les encomienda por 40 días que se quedaran en Jerusalén hasta que viniese el Espíritu Santo, porque ellos dicen que recibirían poder para ser testigos en Jerusalén, comenzando por Jerusalén, toda Judea y hasta lo último de la tierra. Y esto sucede. Y después de esto, entonces hay algo especial que comienza a cumplirse lo que les dijo el Señor Jesús en este pasaje, de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y con esta revelación que Jesús es el Cristo, sería edificado su iglesia. En ese momento también Dios le dice, bueno, creo que esto no lo leímos en San Mateo, vamos a leer San Mateo capítulo 16 primero. A ver, San Mateo capítulo 16. El versículo 19. Y dijo, y a ti, o sea, a Simón Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mire esto, mi hermanito, tú quien quiera que oyes. Esto es muy importante. Se le está estableciendo a un hombre las llaves del reino de los cielos. Escuche bien. No deje caer en tierra ninguna palabra santa de Dios. Estamos hablando de algo muy grande. Estamos hablando de que el apóstol Pedro, a él se le encomienda algo especial. Fíjense, le dice, a ti te irá enviar, dice, tú tendrás las llaves, a ti se te dará la llave del reino de los cielos. Ahora, hay mucha gente que ha confundido esto. Y mucha gente hasta ha hecho chistes de esto, porque considera que allá en el cielo, cada vez que una persona muere físicamente, dice que van al cielo y se encuentran con el apóstol Pedro. Y él le dice si va o no va. No, eso no significa eso. Eso significa lo que vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a predicar y comienza a testificar de Jesús resucitado de entre los muertos. Y cuando él empieza a predicar y comienza a hablar la palabra de Dios, se abren los cielos para esas personas.
Y le dice, esas mismas personas le dicen a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque él confiesa, ese Jesús a quien vosotros crucificaste, el Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces ellos se compungieron en corazones y le dijeron a ellos: ahora, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces viene la manifestación de cómo se abren los reinos de los cielos. Mire, vamos a leer capítulo 2, versículo 30. Perdón, versículo 38. Voy a leer desde el 37 porque eso se lo dije de memoria. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los varones y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Viene la respuesta. Versículo 39. Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo se abre el reino de los cielos? ¿O cómo abrió más bien Pedro el reino de los cielos? Lo abrió con la palabra de Dios. ¿Qué se tenía que hacer? Primero dice: arrepiéntese cada uno de vosotros. Y dice: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cada uno de los hombres que reconocen que Cristo es el Señor, dan una palabra, se les da un mandamiento para que realmente ellos comprendan que son ahora de pertenencia de Dios. ¿Cómo nosotros sabemos que somos pertenencia de Dios? Y cómo nosotros testificamos delante de los hombres que pertenecemos a Cristo, a través de este mandamiento. Nos bautizamos. En el bautizo usted está confesando tres cosas. Usted está testificando que primeramente usted muere, dice, somos sepultados. Por eso nos sumergimos en agua, porque confesamos que Cristo murió, nosotros también morimos y fuimos sepultados. Y ahora entonces, cuando salimos del agua, somos resucitados. Como de la misma manera entendemos que Jesús resucitó de entre los muertos. Eso es lo que estamos testificando a través del bautismo. Pero no solamente esto acontece, como les dije en el versículo 41, dice así la palabra de Dios: así que los que recibieron la palabra, es decir, los que entraron en el reino de los cielos, esa es la otra manera de decir. Así que los que recibieron la palabra, los que entraron en el reino de los cielos, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Como 3,000 personas. Imagínense eso, hermano. Como 3,000 personas. Porque, hermanos, debemos entender que había una fiesta judía. Y se manifestó el Espíritu Santo y fue notorio ante todos ellos, porque comenzaron a hablar en las lenguas en que ellos hablaban allá en la tierra donde estaban. Partos, medos, elamitas, de toda parte de Asia. Hablaban, estos hombres galileos estaban hablando su lengua. Y ellos se maravillaron: ¿cómo es esto si ellos son galileos? ¿Cómo oímos hablar la misma lengua en la cual nosotros hemos nacido? Entonces el apóstol Pablo predica. Y esa es la primera ocasión, hermano, en que se abre el reino de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían todas las posesiones y los bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
y perseverando unánimos cada día en el templo y partimiento del pan en las casas, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón. Alababan a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire, yo encuentro al menos 5 propósitos que yo creo que los he puesto en esta diapositiva. Primero, la iglesia se originó a través del evangelismo. El evangelismo no es más que dar las buenas nuevas de salvación. Así se abre, se da acceso, se da entrada al reino de los cielos, a través de la evangelización. Bien, ¿y qué sucedió? Dice que fueron añadidos a la iglesia como 3.000 personas. Pero dice que permanecían, es decir, estaban dedicados, estaban ya, era una costumbre reunirse. ¿Y qué hacían en sus reuniones? Imagínense, hermano, eran como 3.000 personas. Ya no eran 120 los que estaban unidos allá, ¿se acuerdan que estaban en oración? Eran 3.000 personas. Y esas personas, que por cierto, algunas no se conocían, estaban juntos, dice, unidos en comunión con otros. ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia? Que estemos en comunión a través de nuestros hermanos, por medio también de nuestro Señor. Es decir, hermano, nosotros necesitamos, en esta tierra, vamos a necesitar ayuda, vamos a necesitar que haya personas que cuiden de nosotros, haya personas que estén fortaleciéndonos, haya personas que nos estén, que espiritualmente nos estén también apoyando. No solamente en las cosas que también se pueden hacer como medidas o paliativos para también sufragar gastos que algunas personas también no pueden. Por ejemplo, usted tiene necesidad hasta de comer. Entonces esas cosas, hermanos, pensar más en los demás. Esa es una cosa que estábamos hablando hoy con mi esposa. Nosotros a veces hacemos muchas cosas sin pensar en los demás. Pero cuando Cristo entra en nuestro corazón, pensamos, no podemos cerrar el corazón ante las personas que padecen necesidad. En la iglesia, hermano, eso es fundamental. Que haya compañerismo, que haya evangelismo, que haya discipulado, porque dice que perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles. Que dijimos también que haya administración a través de la palabra de Dios, a través de las oraciones. Y por último, también daban gloria y alababan al Señor. Y eso es lo que hacemos en la iglesia, adorar a Dios. Así que teniendo esos aspectos claros de el propósito de la iglesia, vamos a leer ahora Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 17, para ver de qué otra manera. Mire, por eso es que es clave, cuando Jesús encomienda a Pablo para abrir esa puerta de salvación, es clave para que nosotros entendamos, porque el Señor no hace las cosas para que sea muy difícil de entender. Yo ayer estaba estudiando matemáticas con David y me enteré, usted puede creer que me enteré, que los números universales, o sea, por ejemplo el 1, el 2, el 3, tiene una razón de ser. Y a nosotros los gentiles nos gusta entender a veces las razones de las cosas. Porque, ojo, los gentiles no es más que decir que no somos los judíos, no son los no judíos. Los judíos sí buscan señales. O sea, tiene que haber una manifestación, una cosa. Mire cuántas señales hizo Jesús y no creyeron en él. Todos milagros, sanaban dice que los ciegos eran abiertos los ojos, los sordos oían, los que estaban cojos comenzaban a caminar y no creyeron, hermano. Ellos piden señales. Ahora, dice que los otros, o sea, los que no son judíos, los gentiles, piden sabiduría. Y por eso quisiéramos hablar de esta manera,
Por eso presta atención, hermano. Y le decía, por ejemplo, que los números, le digo esto como un paréntesis porque para mí yo no sabía. Yo estaba en primaria y nunca me habían dicho que los números, la razón de los números, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, esas formas que tienen una razón por la cantidad de vértices que tienen. En realidad el 1 se hace así y tiene un vértice, solamente un vértice. El 2 es así y tiene 2 vértices. Y así, el 3 tiene 3 vértices, el 4 tiene 4 vértices, y el 5 hasta el 8, el 9 tiene 9 vértices. Y eso, imagínense, eso tiene desde los tiempos egipcios, desde antes de Jesucristo. Y yo me fasciné. Ahora, ¿cuánto más fascinarnos de las cosas de Dios? Hechos capítulo 10. Y esto aconteció en Cesarea. Oiga esto, mi hermano. Este hombre, vamos a hacer un resumen. Este hombre vio una visión. Se le manifestó un ángel resplandeciente. Resplandeció un ángel delante de su presencia. Y le dice a él, en el versículo 4, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo este ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el que posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Escuchen bien, mi hermano. ¿Por qué será que este ángel le dice a este hombre gentil, es necesario que tú hagas venir a Pedro, el que tiene al Simón que tiene por sobrenombre Pedro, él te dirá lo que es necesario que tú hagas? Yo entiendo y claramente eso es para nosotros, hermano. Es para que usted lo vea y se lo reserve en su corazón. El mensaje de salvación, hermano. La apertura del reino de los cielos no está reservada para ángeles. Está reservada para los hombres a quien Dios destinó para esto. A lo que se le reveló el mensaje de salvación. A quien se le reveló quién es Jesús. Quién es el Hijo del Dios viviente. Y Pablo, el apóstol Pedro, se le encomienda ese mensaje. Pero mire lo que le pasa. Hay una manifestación, una señal tremenda. Un ángel mismo se le aparece. ¿Por qué será? Cuando él hace venir este Cornelio, que por cierto, era un centurión de la compañía de la italiana en Cesarea, él hace venir busca al apóstol Pedro, que por cierto ni lo conocía, pero él le dice, ve allá a tal lugar, en ese lugar donde en Jope hay un cierto Simón curtidor, él posa allí, él está hospedando a ese hombre que tú necesitas que te hable. Entonces, él vaya y manda a uno de sus compañías y le dice, vayan para allá. Él recibe una visión. Todos ya sabemos cómo esa visión, un lienzo que viene del cielo agarrado de las 4 puntas y ve en ese lienzo animales cuadrúpedos a los cuales los judíos lo veían como animales impuros, porque la Biblia lo dice en la ley. Y en esa visión Dios le dice, Pedro, levántate, mata y come. Entonces Pedro se espantaba y decía, Señor, no, porque aquí yo no he comido cosa común e inmunda. Y le dice en esa visión el Señor, no llames tú común o inmundo lo que yo limpié. Y eso pasa por 3 veces.
Cuando él vaya, cuando esta gente encomendada por el centurión romano, por Cornelio, van llegan a Jope, a ese lugar, entonces el mismo Espíritu Santo le dice, hay unas personas, no dudes de ir con ellos. Así que él vaya donde están ellos, y cuando llega a este lugar, el apóstol Pedro todavía pensando en estas cosas, se le aparece Cornelio y dice así, vamos a ver entonces, el versículo 22. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de toda nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciendo entrar a estos hombres, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Ahora, mire, allá en la tierra, allá en Cesarea, este hombre, imagínense, estaba súper contento y hospedó a mucha gente, puso a todos sus familiares, parientes, y les dijo, vamos a hacer aquí vamos a escuchar qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que nos va a encomendar Dios. Y dice que el versículo 26, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y le dijo, varones, ¿sabéis cuán abominable es para un judío entrar en casa a juntarse o acercarse a un hombre, a un extranjero? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó por qué causa he de venir. Miren, en primera instancia, el apóstol Pedro entendió que la visión de comer esos animales era para que recibiera a esos hombres en ese lugar, que por ser gentiles, o sea, por no ser judíos, ellos pensaban que eran comunes o inmundos, eran paganos. Y a estos también Dios les ha dado la oportunidad de que a través de Jesucristo ellos reciban salvación. ¿De acuerdo? Bien. El siguiente punto, 2 Corintios capítulo 5, debemos ministrar y alcanzar, evangelizar a los hombres. Debemos hacer esto porque es un mensaje que Jesucristo nos abrió para que pudiésemos dar apertura al reino de los cielos desde el punto de vista de que los hombres sean salvos. Sean salvos. La salvación es un hecho medular en la vida de todos los hombres. Fíjese, mi hermano, fíjese que Dios no perdonó a los ángeles, pero a nosotros, a la descendencia de Abraham, dice la Escritura, con ellos tuvo misericordia. Y es la descendencia. ¿Cuál es la simiente en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra? Jesús, hermano. Jesucristo es esa simiente. Por eso es que nosotros solamente hay un nombre debajo del cielo en el cual todos los hombres pueden ser salvos. Vamos a ver entonces qué dice la palabra de Dios. Dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, 2 Corintios capítulo 5, a nadie conocemos según la carne, ni aún, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué significará esto? Hermano, ya mismo Jesús, en la carne no, ese no es el mismo Cristo ya que como lo conocemos, que ascendió al cielo. Es el Cordero, por eso que fíjese, el Cordero Juan el Bautista decía, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ya lo quitó. Ahora es el león de la tribu de Judá. Y fíjense, ¿por qué? En el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros ahora, hermanos, si tenemos a Cristo, también debemos entender que estamos, una cosa es tener a Cristo y también estar en Cristo. Mire lo que dice aquí el versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, una nueva creación, un nuevo hombre está allí. Por eso, mi hermano, yo quiero que usted comprenda que, hermanos, cuando nosotros se nos dice que hacemos cosas buenas, o somos, ¡oh, qué buena persona es esta! Eso no es usted, es Cristo en usted, es la nueva creación que se está haciendo en usted. Pero nunca considere que su bondad o su buena disposición es la que lo hace alcanzar algo de parte de Dios. Es la gracia de Dios en usted. Y esa gracia de Dios en usted, dice en el versículo 18, y esto todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio que estamos pasando ahora, por la gracia, es que nosotros podamos reconciliar al hombre con... Escuche esto, hermano. Esto es un ministerio. Cada uno de nosotros, ¿cómo está capacitado para que pueda ejercer este ministerio? ¿Qué es lo que usted necesita solamente para poder llevar a cabo el ministerio de la reconciliación? En primer lugar, se necesita que se le sea revelado que Jesús es el Cristo, es su Salvador y su Señor. Si usted no entiende eso, usted no puede reconciliar a Dios, porque ni usted mismo está reconciliado con Él. Para usted reconciliar a un hombre con Dios, necesita entenderlo así. Es por fe. Ahora, fíjese, ninguno de los que estamos aquí, ¿alguna persona ha ido al cielo? ¿Ha visto a Jesús a la diestra de Dios? ¿Alguno? Pero creemos por fe de que Él está delante de su Padre. Él está al lado, a la diestra de Dios. Entonces creemos que por medio de Jesucristo también nosotros podemos tener acceso a ese trono de gloria. Es necesario que usted entienda y puede entonces tener esa potestad de reconciliar ¿a quién? A todos los hombres perdidos con Dios. Bien, teniendo eso ya claro, vamos al siguiente punto. Vamos a leer, cuál es la razón entonces que hemos visto en la palabra de Dios del propósito de ser también discípulos. La razón principal es que nosotros seamos edificados hasta la estatura del varón perfecto. Vamos a leer entonces Efesios capítulo 2. Mire lo que dice la Escritura. Efesios 2. Porque somos hechura suya. Otra vez, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo? A través de una edificación especial que solo puede haber en la iglesia de Cristo. Fíjense, la iglesia, ahí se me olvidó decirle, por eso le tenía una imagen, préstame la imagen anterior. Mire, la iglesia es reconocida como la columna y baluarte de la verdad. En aquel tiempo, el baluarte, ese que usted ve allí en ese lugar, que está aquí, ese baluarte era el lugar de defensa
donde cuando una persona querían invadir, ese era el último lugar en el cual una persona se debía acercar, porque allí es el lugar donde todo el mundo le iba a tirar desde allí cualquier tipo de arma. La iglesia es reconocida como la columna, que es la parte más dura de un edificio. La columna y baluarte de la verdad. Es la defensora de la verdad. En este tiempo, hermano, sabemos que va a haber todo tipo de, dice que es la apostasía. Va a haber, se va entonces a decir palabras que no en contra de la verdad. Pero la iglesia realmente es la que va a ser la defensora de esta verdad hasta siempre, por la eternidad. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Del versículo 4 dice: acercándonos a Él. ¿A quién? ¿Quién es la principal piedra de ángulo? ¿Quién es la roca? Cristo, muy bien, Jesús. Dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y precioso. Vosotros también, ustedes, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, nosotros somos piedras que también servimos para edificarnos mutuamente y también para que seamos reconocidos de parte de Dios que estamos haciendo la obra que Él nos encomendó. Una de las obras que Él nos encomienda en Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 17. Fíjese, mi hermano, qué bendición es que haya personas que hagan la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4. Te escarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Primero, predica, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo en que cuando sufrirán la sana doctrina, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado y mi tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me es aguardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Escuche esto, mi hermano. Cuando usted parte con el Señor, ¿qué pasa? Simplemente abandona este cuerpecito. Usted siempre sale de ahí. El apóstol Pedro, ¿sabe cómo dice acerca de su partida? El Señor ya me ha revelado que he de abandonar este cuerpo. Pronto mi partida. Se va a acabar, pero usted todavía sigue viviendo. ¿Cómo sabemos eso? Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Dice así: versículo Apocalipsis capítulo 14, dice versículo 12 y 13. Miré he aquí que esta es la paciencia de los santos, los que guardan. ¿Cuál es la paciencia de los santos? Los que guardan la palabra, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tenga su obra completa hasta que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna.
¿Cuándo puede pasar eso? ¿Cuándo va a ocurrir eso, hermano? ¿Cuándo usted va a ser va a ser perfecto y cabal? Cuando Cristo, usted sea edificado hasta la medida de la estatura del varón perfecto. Y dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Esto lo escribió el apóstol el apóstol Juan. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hermanos, yo quisiera solamente recalcarles que el Señor hace un llamado de qué es lo que realmente nosotros estamos llamados a hacer. En San Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, el Señor hace una comparación de dos tipos de personas. El que oye la palabra de Dios y la hace, y el que oye la palabra de Dios y no la hace. Fíjense, en este mundo usted tiene que entender, lo debe saber, vamos a atender a aflicciones. En los dos hombres, en las dos edificaciones, va a haber tres tipos de cosas. Va a caer lluvia, va a soplar vientos, y los vientos van a ser fuertes contra aquella casa. Pero el que oye la palabra y la hace es un hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo es la roca. Y el otro hombre que edificó, el que oye la palabra pero no la hace, es el que edificó su casa sobre la arena. Y en el caso del que edificó la casa sobre la roca, ¿cuál va a ser el destino? No va a pasar nada. No pasa nada. Pero en el caso del hombre que edificó su casa sobre la arena, ¿qué ocurrirá? Será grande su ruina. Hay un momento, en el cristiano debe haber una esperanza firme, que va a haber un momento, eso lo hemos aprendido, en que Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos. ¿Y por qué? Porque ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más dolor. Porque aquí las primeras cosas ya pasaron. Vamos a ponernos de pie y vamos a entender esto, hermano, de que la voluntad de Dios en nuestras vidas es buena, agradable y perfecta. Usted se va a dar cuenta de eso. Lo tiene que comprobar, lo puede comprobar. Pero en la venida de nuestro Señor Jesús está la promesa que no va a haber más muerte, no va a haber más llanto ni dolor, porque aquí las primeras cosas pasaron. Vamos a orar.